Dese un aplauso, qué bueno que está aquí en esta hora. Y denle un aplauso bien fuerte a los que se están conectando en vivo, ahorita que se escuche fuerte. Bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook cada domingo y también pues pueden ver todas las conferencias que aquí tenemos. Las estamos subiendo en el YouTube, las estamos subiendo en Vimeo, en la página de Centro Cristiano también. Y gracias a Dios por la tecnología, ¿no lo cree? Qué maravilloso es eso, ¿no? Antes, cuando la iglesia comenzó, no había ni escritos, lo que tenían eran las escrituras, eran aquellos rollos que estaban ahí poco disponibles. Pero hasta después que Pablo se puso a la tarea de poder escribir esas cartas con aquel entendimiento, aquella revelación para iluminación de la iglesia, de nosotros. Qué maravilloso, es un recurso que tenemos y ahora ya está ahí lo tenemos a la mano siempre. Lo puedes tener en tu laptop, en tu celular, lo puedes tener en un libro, de muchísimas maneras. Así que no tenemos excusa para seguir creciendo en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, en ese entendimiento, en esa revelación de Cristo en nuestras vidas. Así que hoy quiero compartir con ustedes acerca de las 4E del discípulo del reino. A ver, las 4E, repítalo conmigo, las 4E del discípulo del reino. Miren, nos hemos dado a la tarea de escudriñar el libro de los Hechos y cuánta riqueza hay ahí. Podemos ver al estudiarlo cómo comenzó la iglesia, el comienzo de la iglesia, la materialización de la iglesia, porque la iglesia comenzó en el plan eterno de Dios, en su mente, pero esa materialización del sueño, del deseo de Dios para bendición a la tierra, a la humanidad. Y podemos ver cómo esta iglesia en el libro de los Hechos va empezando a crecer, nace con la venida del Espíritu Santo. Usted ha escuchado cuando en el capítulo 1 de Hechos, donde dice que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Antes de eso Jesús les había dicho, después de su resurrección, les había dicho a los discípulos: no se me vayan a ir, se me quedan ahí en Jerusalén, porque la promesa del Padre va a venir, que era hablando del Consolador, del Espíritu. Entonces Jesús les había dicho a sus discípulos: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga aquel que va a ser morada en ustedes. Entonces ellos se quedaron ahí esperando esta promesa. Llega ese suceso que podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 1, se materializa esa realidad de la vida del Espíritu en los hombres, en los discípulos que estaban ahí, y podemos ver esa iglesia, esa fundación de la iglesia aquí en la tierra, una entidad que es celestial pero a la vez es terrenal. Podemos ver el establecimiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como el centro de manifestación de los designios de Dios aquí en la tierra. El centro de operación de Dios tangible aquí en la tierra es la iglesia, una entidad celestial, como dijimos, pero terrenal a la vez, una ciudad con nacionalidad celestial, pero que opera aquí en la tierra. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Pero mientras estamos aquí, pues nosotros operamos como ese centro de operaciones de Dios, valga la redundancia, aquí en la tierra. Una entidad de gobierno celestial con la capacidad de reinar juntamente con Él aquí en la tierra. Dice la Escritura que Él nos hizo reyes y ¿qué más? Y sacerdotes para reinar con Él aquí en la tierra. Restableció lo que es, si pensamos, cuando Dios creó al hombre y lo pone en la tierra, lo siembra en la tierra, lo bendijo y le dio la capacidad de gobernar, de tomar dominio, de sojuzgar.
Pero el hombre sabemos que se desvió, establece su propio gobierno donde no permite que Dios sea el que dirija. Pero Dios viene a restablecer a la humanidad, viene a restaurar la humanidad a través de lo que hizo, a través de su espíritu, de su obra, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Y viene en presencia del Espíritu Santo y comienza una nueva creación a través de la iglesia, de aquellos discípulos que estaban ahí. Comienza esa nueva creación, el cuerpo de Cristo, que ahora reinan, gobiernan y ejercen dominio de acuerdo al propósito de Dios. Vemos a esa iglesia que son reyes y sacerdotes que reinan con Él. Por eso Jesús siempre hablaba del reino. En los evangelios podemos ver a Jesús diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando muere, resucita, y lo primero que hace es 40 días se les aparece a sus discípulos y les habla del reino, del gobierno de Dios ahora en el interior de los hombres. No era un reino que, como lo esperaban los judíos, que iba a ser, que ellos esperaban que era literal, que los iba a liberar de la opresión de los romanos, sino era algo en el espíritu que Dios estaba haciendo, reconciliando a los hombres con Dios mismo y poniendo un gobierno en el interior de los hombres para poder vivir el reino de Dios. Reino no es una doctrina, reino es la expresión del rey en cada uno de nosotros. Y vino a establecer eso en su iglesia y les hablaba del reino. Y la iglesia manifiesta esa realidad del reino. Por eso cuando usted lee Hechos, mira la predicación de los apóstoles. Dice que predicando y enseñando del reino de Dios, testificaban el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca de Jesús a todos. Entre quienes he pasado, dice el apóstol, predicando el reino de Dios. ¿Cuál reino? Ese reino en el espíritu, donde Dios venía a través de su espíritu a gobernar y dirigir, guiar la vida de la nueva creación aquí en la tierra, esa iglesia que Él creó. Y vemos también cómo cuando comienza esta iglesia ellos iban creciendo en revelación. No tenían toda la revelación. Vemos que ellos comienzan a ver, pero ellos se dieron a la encomienda que se les dio de ir y compartir del reino de Dios, y lo hicieron muy bien, pero iban creciendo también en entendimiento, en revelación de lo que es Cristo y el nuevo pacto. Esa transición de cuando vemos los escritos de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que ellos estaban en un periodo donde todavía el templo y las cosas del antiguo pacto seguían operando y funcionando, pero a la vez ellos van entendiendo las realidades de lo que poseen. Ahora, con la venida del Espíritu Santo, ellos pueden entender, les es revelado, el Espíritu les revela. Por eso Jesús les dijo: el Espíritu les va a guiar a toda la verdad, les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y vemos a Pedro, un hombre que cuando se derrama el Espíritu Santo dice: oh, esto es lo que el profeta Joel dijo. Estos que están experimentando esta realidad del Espíritu en sus vidas no están borrachos. Es que eso fue lo que el profeta dijo. ¿Quién le reveló eso? El Espíritu. Empezaban a entender cosas. Y era un proceso, ¿no? Vemos también ahí cómo Dios levanta la vida de Pablo para poder traer precisión a lo que tiene que ver con esta realidad del nuevo pacto que hoy vivimos en Cristo Jesús, de este evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y qué maravilloso es tener eso. Ahí lo tenemos. Solo tenemos que exponernos a Él para poder, a esa escritura, a esa palabra viva de Dios, y que Él comience también a afirmar en nuestras vidas estas realidades
para vivir de acuerdo a ese propósito y diseño de Dios para nosotros. Dios toma a Pablo, tiene un encuentro con este hombre y le dice: yo te escogí a ti, Pablo, para conocer la voluntad de Dios, para que veas al justo, para oír la voz de su boca y para ser un testigo suyo a todos los hombres. Y Pablo, podemos ver que no rechazó ese llamado, fue atraído por ese maravilloso amor de Dios. Yo me imagino a Pablo después de ese encuentro con el Señor, con aquella luz resplandeciente, y que vemos en el libro de los Hechos que él da testimonio en 2 ocasiones acerca de esa experiencia que tuvo. Y yo me lo imagino esos 3 días que quedó ciego ahí meditando: ¿por qué me escogiste a mí si yo perseguía a tu iglesia? Qué grande es tu amor, qué maravilloso eres que pensaste en mí. Y él recibió, aceptó ese llamado, ese señorío, ese gobierno de Dios en su vida. Por eso le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y recibe acepta ese gobierno de Dios, recibe el Espíritu, y este hombre comienza a caminar en ese propósito de él. Y en los Hechos yo veo un pasaje donde describe básicamente un resumen de la vida de Pablo, y que es lo que vamos a ver el día de hoy después de esta pequeña introducción. ya me extendí mucho, ¿verdad? Las 4 es del discípulo de reino. 4 cosas que vemos marcadas en la vida de Pablo para poder ser ese apóstol, ese enviado, ese discípulo de Cristo, para transformar sus ambientes, donde quiera que él estaba. Y yo creo que aquí podemos obtener mucha riqueza. Hechos 20:24, ahí está. Y dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 4 cosas. La primera es, y dígale al de al lado: soy un discípulo de Cristo enfocado. Dígale eso: enfocado. Soy un discípulo de Cristo enfocado. Eso es lo que era Pablo, enfocado. La primera es: pero de ninguna cosa hago caso. Esto me habla de que era un hombre que tenía la visión clara, precisa de lo que Dios esperaba de él, y estaba dispuesto a hacer eso realidad en su vida para ser de bendición. Y nos podemos encontrar nosotros en la vida que hay muchas cosas que nos pueden desenfocar de lo que hemos sido llamados a hacer como hijos de Dios. Muchas cosas. Podemos ver entonces que hay una mentalidad mundo, o sistema, si quiere llamarlo así, o mentalidad de Adán, como usted quiera ponerle el título que quieras ponerle, que está presente y que causa distracciones, y esta es versus, o está en contra de la mentalidad de Cristo. Porque ahora, como hijos de Dios y participantes del Espíritu Santo, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Hemos sido habilitados con la mente de Cristo para funcionar de acuerdo al propósito de Dios aquí en la tierra, a entender su voluntad y vivirla aquí en la tierra. Pero siempre hay distracciones, hay mentalidades contrarias siempre operando un sistema que llamamos mundo. Vamos a ver este pasaje, Juan 2:15 al 17, que está interesante, y dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no pueden coexistir esas dos mentalidades. O amas al Padre o amas al mundo. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Vamos a poner esta gráfica, por favor. Entonces podemos de este pasaje obtener lo siguiente: mentalidades gobernantes, mentalidad de Adán, ama lo temporal. ¿Sí? No, nota esa palabra, es que esta es la diferencia. Ama. ¿Sí? O sea, eso habla de gobierno. ¿Qué dirige tu vida? ¿Qué dirige tus pasos? ¿Qué dirige la visión que tú tienes para el futuro también, presente y futuro? ¿Qué lo dirige? ¿Qué lo gobierna? Esto, el sistema mundo, mentalidad de Adán, es ama lo temporal, ¿sí? Lo material, todo lo palpable, lo llama la escritura que es pasajero. Su vida está gobernada por las cosas que posee o quiere poseer. Ama lo basado en los deseos. Es sensualista o posee sensualidad, todo lo que tiene que ver con los sentidos naturales. Ama el cumplir sus deseos. Por eso dice ahí, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no son del Padre. Pero la mentalidad mundo, esto es su todo. Basa su vida en qué quiere, qué siente. Esa es mentalidad mundo. Ama la vanagloria de la vida. Basa su vida en lo que posee. Si lo tengo o me hace ser, porque lo tengo, me hace ser. Pero a la hora de que no lo tiene, su vida cae totalmente. Y hay mucha gente que termina hasta suicidándose, porque en donde puso su esperanza y su vida y todo su futuro fue a lo mejor en un hombre, o fue a lo mejor en las riquezas, o fue en las cosas materiales. Esa es la mentalidad mundo, que es temporal. Esta mentalidad no permite cabida al amor de Dios, porque si el amor de Dios está, esta mentalidad no debe operar en nosotros como hijos de Dios. No puede coexistir. Dice un pasaje, quizás no lo tenemos ahí. Ustedes, hablando Jesús, Mateo 6:29, ustedes no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén con ansiosa inquietud, porque todas estas cosas, buscan la gente del mundo. ¿Se fija? Pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas les van a ser añadidas. ¿Entiende? El hombre natural, Adán, mentalidad mundo, se desvive. Su ansiedad está en si lo tengo, si no lo tengo, si me lo quitan, si eso. En lo temporal, en lo pasajero, en lo emocional. Pero Dios está diciendo, Jesús estaba hablando aquí, ustedes no sean así, porque eso buscan aquellos. Ustedes no. Ustedes deben de tener la confianza de que Dios va a suplir todo lo que ustedes necesitan. Esto no significa que pues yo me voy a rascar el ombligo, ¿verdad? O sea, no voy a hacer nada, no voy a trabajar, Él se va a encargar. No está hablando de eso. Está hablando de tu confianza está en Él.
en el que suple todas las cosas, en el que te provee los recursos para que tú puedas cumplir su propósito aquí en la tierra. Él lo va a hacer. Y no estás afanado por eso. No gobierna tu vida eso. Lo que gobierna tu vida es el gozo, es la paz de Dios, confiando en Él. Entonces, por el otro lado, tenemos la mente de Cristo, que es lo contrario totalmente, ¿no?, de lo que estamos hablando. En este caso, entonces, la mente de Cristo dice, hace la voluntad de Dios. Es lo que nos dice este pasaje. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ama a Dios y le ha conocido, y el Espíritu Santo le ha hecho entender que ha recibido el amor de Dios a través de su Espíritu en su vida, entonces este sabe que está para hacer la voluntad de Dios. La mentalidad de Cristo, eso es lo que nos va a dirigir a conocer cada vez más esa voluntad de Él para nosotros, que es perfecta, agradable y buena para cada uno de nosotros. Entonces también vemos que esta mentalidad de Cristo es gobernado por el Espíritu, ¿no? No te gobiernan los deseos. Los deseos y las emociones están sujetas al gobierno del Espíritu en nuestras vidas. Todo deseo que diga, es que no puedo soportar todo lo puedes en Cristo. El Espíritu que opera en ti es un espíritu de poder y de dominio propio. Es excusa eso de que, ay, caí en la tentación. O sea, el Espíritu te da el poder para vivir el reino de Dios en tu vida. Lo que antes, por eso podemos experimentar, lo que antes no podíamos hacer en Cristo, ahora sabemos que podemos. Ahora podemos expresarlo. Es que no puedo perdonarlo, nada más lo veo y me siento aquí. Sí, lo natural del Espíritu es perdonar, como Él nos perdonó. Si alguien tuviera algo contra su hermano, usted, así como Cristo le perdonó, usted también perdónelo. Usted puede. Antes no. No, nos quedamos con esas cosas ahí, o sea, horrible. Pero usted tiene autoridad y poder ahora. La mentalidad de Cristo lo capacita porque es gobernado por el Espíritu, y su operación y efecto es en el ámbito de lo eterno, no lo temporal. La fuente de todo esto viene de lo eterno, de la vida celestial que usted posee. Usted tiene cielos abiertos ahora, cielos abiertos donde su Espíritu y la operación de Él gobierna su vida, su mente, todo lo que usted hace. Vemos a un Pablo que estaba enfocado, que sabía lo que hacía llamado. No había distracciones para él. Ninguna cosa hago caso, de ninguna. Nada me va a distraer. Como Nehemías, ¿se acuerdan cuando estaba levantando aquel muro y venían distracciones? Pero él decía, yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Este es mi llamado y lo voy a cumplir. Y poseo esta mentalidad de Cristo para vivir. Entonces vemos a este hombre que nos pone este gran ejemplo, y vemos entonces a una mentalidad de reino de Cristo, donde las necesidades no son el centro de nuestra vida, donde no dependemos de nuestras emociones, ni la ansiedad gobierna nuestra vida, sino la paz de Dios que gobierna nuestro ser. Entonces la mentalidad de Cristo. Otra cosa interesante que lo mantuvo enfocado a Pablo tiene que ver con el entender a qué fuiste llamado. Por eso es importantísimo leer, escudriñar las Escrituras, exponernos a la voz de Dios.
porque el Espíritu te va a afirmar en lo que tú eres en Él y lo que fuiste llamado a hacer todo el tiempo. Por eso Pablo, siempre que escribía la primera parte de sus epístolas, tenían que ver con entendimiento de la realidad de lo que eres en Él, y luego venía la parte de expresión. ¿Sí? Si pues, entonces, por lo tanto, debes de manifestar esa realidad de lo que estás viviendo en tu vida. Entonces vemos que Pablo tenía claro su llamado. Mire, ahorita que estamos leyendo el libro de los Hechos, es bien interesante cómo ellos tomaban tiempos de oración juntos. Había profetas, maestros, y de repente el Espíritu da una dirección, gobierno, y dice: sepárame a Pablo, sepárame a Bernabé para la obra que les he encomendado. Note esto, bien interesante, porque vemos ahí, y no es que Pablo no sabía lo que Dios quería de él, sino que a través de esta manifestación de los dones del Espíritu, del cuerpo, esta función del cuerpo, vemos una afirmación en la vida de Pablo de lo que ya sabía que tenía que hacer. Porque ya vimos que Dios mismo se le había revelado y le había dicho para qué lo quería. Tú vas a conocer al justo, tú vas a hacer testimonio a todas las naciones. Él sabía, pero en este tiempo vemos cómo opera el cuerpo, afirma la vida de Pablo, y ellos dicen: vámonos a lo que tenemos que hacer. Ya lo sabíamos. El Espíritu, la palabra profética lo que va a hacer es va a afirmar lo que tú ya sabes que Dios está hablando a tu vida. Así de sencillo. Y lo que está en la Escritura. Entonces vemos a este hombre entendido en su llamado, de tal manera que sale con Bernabé en este primer viaje misionero. Y bien interesante, cuando regresan, dice en Hechos 14:26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Sabían lo que tenían que hacer, y cuando regresaron dijeron: de esto, misión cumplida. Sabemos que todavía tenemos que ir a afirmarlos, etcétera, pero de lo primero que se nos dijo, lo hicimos. Era un hombre enfocado, y así nosotros también debemos imitar ese ejemplo de la vida de Pablo. ¿Qué gobierna nuestras vidas? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué mentalidad estamos dejando operar en nosotros? Jesús mismo dijo en Mateo 10:39, hablando de la radicalidad de seguirle y de ser su discípulo, un discípulo de reino, de gobierno: el que haya su vida, dice, la perderá. El que haya su vida, mundo, lo mío, lo que yo quiero, lo que yo deseo, nada más, la perderá. Pero dice: el que pierde su vida. ¿Cuántos han muerto con Cristo? Ahí en la cruz, ¿cuántos fueron crucificados y morimos? Morimos y resucitamos a una nueva vida. No solo morimos, nos dio una nueva vida. Ya morimos, ya se acabó el pasado. Los que están en Cristo son nuevas criaturas, con la mentalidad de Él. Entonces el que pierde su vida la va a hallar. Vas a encontrar esa maravillosa buena voluntad de Dios para tu vida. Vas a encontrar la justicia de Dios, que Dios es tu amigo y no tiene nada contra ti. Ahora somos amigos de Dios. Qué maravilloso. Tenemos su justicia en nosotros. Tenemos vida eterna gracias a Él. Participamos de su amor y nos da la oportunidad de participar de su propósito aquí en la tierra. Qué maravilloso es conocerle. Dale un aplauso fuerte a Él. Qué maravilloso es nuestro Dios. No hay nada más maravilloso que su amor, de verdad.
que su paz en nosotros. Segunda cosa, segunda E de un discípulo de reino es, y dígaselo al de al lado, soy un discípulo de Cristo entregado, entrega. Soy un discípulo de Cristo entregado. Hechos 2:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ya vimos eso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Habla de entrega. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aunque él sabía, Pablo, lo que le esperaba, porque se le había dicho lo que venía en Jerusalén y todo lo que iba a pasar, que no parecían ser muy buenas noticias. Él decía: mi vida, no se preocupen, mi vida pues es que está invertida en Él. Mi vida es de Él, no estimo mi vida. Realmente Cristo ha llenado todo lo que soy, que no hay espacio para mí. Por eso ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mentalidad de Cristo, la mente de Cristo. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente, Pablo escribiendo, aún estimo todas las cosas, y está hablando de sus logros humanos, es lo que está hablando en el contexto. Las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Gobierno, un gobierno que había sido establecido en su vida por amor. Esto es lo que lo hacía entregarse. La respuesta al amor de Dios era el entregarse totalmente a la causa. Por esta causa doblo mis rodillas. Es que el amor de Dios me llenó totalmente, que yo no puedo pensar en mí, tengo que pensar en otros. Lo que Dios ha depositado en mí tiene que ser conocido a otros. El poder del evangelio tiene que ser conocido por otros. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dice, poder de Dios. Él sabía el depósito que tenía, y ese amor tan grande de Él hacía que todas las cosas, en lo natural y lo humano, realmente tomaran su valor correcto. Vamos a llamarlo así. Tomaran su valor correcto, diciendo: por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por su amor, de lo cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y es que ahora que poseemos la mentalidad de Cristo por su Espíritu en nosotros, ahora que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios habla a nosotros y nos revela de nuestro Padre. Es que es tanto que llena todo nuestro ser y nuestra vida, y nos entregamos a Él. Un discípulo de reino que impacta, que transforma, que es usado por Dios como realmente Él quiere que seamos usados, son discípulos entregados al amor de Dios, rendidos totalmente a su amor. Esto habla de gobierno del Espíritu. Fíjese, Hechos 26:16, Pablo mismo recibe instrucción, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Nota esto. O sea, está siendo comisionado, está recibiendo órdenes. Haz esto, Pablo. E interesante, Pablo no recibió toda la revelación de un jalón, como podemos decirlo en México,
o de una. Dice, y de aquellas en que me apareceré a ti. Pero te aseguro que su entrega y su amor era importante para que Dios dispensara de la revelación a su vida. ¿Tú quieres conocer más de Dios? ¿Quieres caminar en la iluminación de la revelación que Pablo recibió? Entrega. Aquí estoy, Señor. Me dispongo a estudiar la Escritura, a que me hables, y Dios te va a dar. Y vas a crecer en entendimiento, y entendimiento es, en sabiduría, entendimiento es la practicidad de esto, de lo que recibes en el Espíritu. Y bueno, vemos a Pablo recibiendo órdenes de lo que tenía que hacer. Versículo 17 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, fíjense que en este pasaje está dando defensa, está dando un testimonio de lo que Dios le había encomendado. Dice: no fui rebelde a la visión celestial. Entrega total. Un hombre comprometido a lo que Dios le dijo que tenía que hacer, y él se comprometió a poner su parte para hacerlo, y Dios hizo su parte también. Y vaya que fue de bendición para nosotros, ¿no lo crees? Esa entrega, ese amor, por algo Dios lo escogió, por su gracia. Por su gracia lo escogió para poder dejarnos a nosotros toda esa revelación. Bien interesante. La segunda cosa que podemos ver, la tercera, perdón, y dígale de al lado: soy un discípulo de Cristo encomendado. Encomendado. Entendió una encomienda y una asignación que tenía que hacer. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Él recibió una encomienda, una gracia para poder bendecir. Cuando habla de carrera, es algo que tiene un comienzo y tiene un fin. ¿Sí? Es algo que dices tú: bueno, voy a ¿dónde comienza la carrera? Aquí y termina allá, ¿verdad? Y sé dónde está la meta, a donde quiero llegar. Sé lo que tengo que hacer para llegar a ese destino, a esa meta. Y dígale al de al lado: no me voy a ir sin terminar lo que Dios quiere que haga. Dígale: no me voy a ir hasta terminar lo que Dios quiere que haga. Voy a terminar mi carrera aquí en la tierra. No voy a colgar los tenis antes. Me voy a enfocar. Me voy a entregar, porque entiendo la encomienda que se me ha sido dado. Y tengo claro hacia dónde voy. Y cuando hay una encomienda de Dios, hay una provisión para poder cumplirla. Hay un presupuesto de Dios para que tú lo termines, para que tú lo comiences y lo termines también. Y Dios nos ha dado, nada más nos dio su espíritu, fíjese, nada más. ¿Qué nos dio Dios? Pongamos ahí: su espíritu. Dijo: es que Dios quería estar seguro que esto se fuera a cumplir. Dijo: esto que, por eso él dice: el que comienza la obra es fiel en terminarla. O sea, yo me quiero asegurar de que mi proyecto divino va a ser en la tierra. Y por eso nos dio su espíritu. Nada más. Todo nos dio.
toda su vida. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, testigos. Van a recibir poder, van a tener el valor para poder llevar a cabo esto. Hoy usted mira en la televisión y todo, mentalidades adámicas, mentalidades levantándose por aquí y por allá, pero usted lo que tiene que ver es que en el diseño de Dios y en su propósito, la iglesia es la que se levanta para gobernar, es la que se levanta para ejercer dominio aquí en la tierra. Fuiste llamado, fuiste escogido por Dios, estás aquí para poder entender lo que has sido llamado a hacer. Dios te escogió para que su deseo y su sueño sea una realidad aquí en la tierra. Siempre va a haber oposición. En el libro de los Hechos lo vemos. Los apóstoles iban y tenían oposición constante de mentalidades contrarias, pero siempre vemos que el propósito de Dios se establece. Y cuando iban a las diferentes ciudades, Dios tenía personas ahí listas para escuchar y obedecer la fe. Y se creaba inclusión en ese pueblo. Se establecía la iglesia para poder establecer ese gobierno en el espíritu. Y les afectaba la cultura. Transformaba, establecían la cultura ahora del reino de Dios. Por eso vemos ahí que cuando llegó a Éfeso, los que se dedicaban a hacer las estatuillas de Diana de los Efesios decían: oye, Pablo como que ya nos está aquí afectando el changarro, el negocio, porque ya ahora todos conocen que hay un Dios que es verdadero y está sobre todas las cosas y no tiene nada que ver, no vive en templos con manos hechos por los hombres. Afectaba todo. Y padecía, había oposición, pero siempre había el establecimiento del propósito de Dios. Donde quiera que ellos llevaban esta palabra de verdad y de transformación. ¿Cómo más nos equipa? El mismo Espíritu nos da, seguimos, dones y talentos. Dios te equipa como a Él le dio la gana, por así decirlo, como Él quiso. Él dio dones. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todos los dio por su Espíritu. Te lo dio para provecho y te lo dio para bendición a otros. No para que lo usen nada más aquí en las reuniones de cuerpo de Cristo. Donde quiera que tú estás, tú fuiste habilitado por Dios con dones en el Espíritu para poder establecer el reino de Dios donde quiera que andas. Además, te dotó Dios con dones naturales. ¿Cuántos músicos hay aquí? ¿Tienen música? ¿Cuántos ingenieros hay aquí? A ver, levante su mano. Ingenieros, eso. ¿Cuántos doctores? ¿Tenemos doctores? Muy bien. O sea, Dios te dio habilidades, gracias. ¿Cuántos son carpinteros? A ver, ¿habrá carpinteros aquí? Sí, aquí hay carpinteros. O sea, hay muchas habilidades, gracias. ¿Cuántos cantantes hay aquí? Sí, no. Todos cantan, todos cantan en la ducha, ¿verdad? Yo sé. Sí. En el karaoke, ¿verdad? Bueno, nuestros dones también nosotros los entregamos al Señor para que Él los pueda encauzar en su propósito. Y nosotros se los prestamos a Él. Señor, si tú me diste la capacidad de hacer recursos, de ser un hombre de negocios, Señor, aquí está mi habilidad para que tu reino siga avanzando. Úsame en el área de los negocios.
con gente que quizás alguien no puede llegar, pero tú estás ahí en esa área de negocios y tú puedes llegar a otras personas con este evangelio del reino. Nos dio dones, nos dio talentos, nos dio autoridad para poder hacerlo. Filipenses 1:21, este pasaje conocido. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Te dio su autoridad. ¿Por qué lo haces? Porque Dios me lo autorizó. Gobierno, autoridad para hacerlo. Tenemos una carrera que cumplir, tenemos una encomienda que hacer. Y estos discípulos y la vida de Pablo lo vemos como ellos se entregaron y lo lograron, lo hicieron. Algo interesante en este pasaje que vimos al principio es que dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. Esta carrera se corre con gozo en el espíritu, con gozo de saber que el propósito de Dios se va a cumplir. Y esto lo recibimos del mismo Señor Jesús. Al que le damos cuentas es a Él. Tú al que le das cuentas es a Él, de la encomienda que te ha hecho, no a una organización, a Él, porque Él te llamó, Él te escogió para cumplir algo. A Él es el que rendimos cuentas. Y queremos ser como este hombre Pablo, que realmente se entregó totalmente a esa encomienda y hizo lo que tenía que hacer, entendiendo que había sido habilitado, capacitado por el Espíritu para hacerlo. Y el último, cuarta E, dígale al de al lado: soy un discípulo de Cristo esforzado en su gracia. Soy un discípulo de Cristo esforzado en su gracia. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay algo que hacer y lo voy a hacer. Tengo una encomienda y lo voy a hacer. Romanos 15:19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Está hablando Pablo. Y de esta manera, ¿qué hizo? ¿Sí está? Me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán. En el Espíritu está hablando. Y los que nunca han oído de Él entenderán. Pero Él se esforzó en la gracia de Dios. No yo, sino su gracia, Él lo dice. Pero le costó tiempo, esfuerzo, recursos, ¿sí? ¿Quién pagaba sus viajes? Dios. Dios suplía para todo lo que él tenía que hacer. Es más, vemos a Pablo en muchas ocasiones diciendo a los corintios y a otros que realmente ni lo apoyaban económicamente. Él a veces trabajando con sus manos les ponía ejemplo a la iglesia, les decía: miren, yo con mis manos, ustedes vieron mi ejemplo, trabajé para, y les digo eso para que ustedes puedan también dar al necesitado. Ejemplo les he dado. Pero era un hombre que se esforzaba
entendiendo las 4 es que acabamos de ver. Entonces podemos resumir lo que hemos hablado una vez más. Todo discípulo de reino tiene estos 4 distintivos, discípulos efectivos de reino. Está enfocado, está entregado, sabe que ha sido encomendado y posee una asignación para realizarlo, y se le ha dado todo lo que necesita, y se esfuerza en la gracia para que Dios haga lo que tiene que hacer a través de nosotros. Quiero que los músicos pasen. Ponte de pie, por favor, ahí en tu lugar.